buenas noches amigos, muchísimas gracias por el favor de su sintonía, por conectar con nosotros una vez más en este domingo a través de la señal de EN Televisión y en todas nuestras plataformas digitales. Desde este minuto inicia la voz alternativa de la comunidad educativa en la República Dominicana, New Horizons Review. Soy Ana Bencosme y como siempre en compañía del señor Faunly Garrido. Good evening, everyone, and welcome to New Horizons Review. Bueno, Ana, ¿cuántos fenómenos naturales causando daño a nivel mundial? Aquí, gracias a Dios, nos salvamos en Uñita de ese fenómeno atmosférico que terminó desintegrándose en el Atlántico, ¿no? Fundamentalmente. Así es. Pero que se tornaba bastante peligroso y todavía estamos en medio de la temporada ciclónica. Esperamos que no nos llegue ninguna Fiona de visita en este año, ni Shrek tampoco, ¿entiendes? Ni Lord Farquaad, ni nadie parecido, porque ya suficiente Lord Farquaad tenemos de aquel lado de la frontera, aunque allí se llama barbecue, y tenemos 2 o 3 más, Claude Joseph, y 2 o 3 que están de visita también en ese escenario, pero lo que pasó en Libia fue algo espantoso y obviamente el daño de allí en adelante que se está viviendo a nosotros y que tenemos una comunidad de Medio Oriente y de Oriente Próximo, aunque no de Libia, del norte de África, pero sí de toda esa zona, digamos, musulmana, pues nos afecta y nos preocupa, y obviamente el dolor humano, aunque sea en aguas extranjeras, y eso definitivamente vuelve a poner en relieve los temas medioambientales, los temas... Claro. Solamente hay que visitar una playa en República Dominicana para darse cuenta de las altas temperaturas y del problema del sargazo y cómo eso nos está afectando. En definitiva, no hay una solución planteada en República Dominicana con respecto al tema del sargazo, como tampoco lo hay con los vertederos abiertos, ni la hay con el tema del consumo de combustible. Tenemos unas plantas a carbón que nos dejó el príncipe anterior y esas son las que estamos quemando, combustible de manera franca para poder sobrevivir. Bueno, a ver, ¿hay energía? Sí, está anunciando apagones perennes en muchas zonas, pero mientras tanto, digamos que hay luz en el camino y en las auditorías que el gobierno presenta también hay mucha luz. Dios mío. Pero hay zonas oscuras ahí también. No. Digamos que están prendiendo el bombillo y cuando lo que se ve que sale. Definitivamente se mueve mucho. La situación de las auditorías que ha presentado la Contraloría en esta semana, pues como que tú dices, mira, como que no se pensaron mucho, porque al final de cuentas... ¿Cómo que no se pensaron? Sí, cuando tú lo ves desde el aspecto... O para pagar la que no tenían que pagar. Cuando tú lo ves desde el aspecto estratégico, que no puedo evitar mirarlo también desde esa perspectiva, porque es que al final... No, es que no estoy de acuerdo contigo. Pero permítame, si tú te das cuenta, para el estadio en el que estamos, en el año preelectoral, en el que, sí, en ese sentido me refiero. O sea que la auditoría, si estamos en elección y en reelección, no se deben presentar. El gobierno ha jugado a ser transparente con algunas de las ideas. Entonces, que ha querido. Ana Homero Bencosme, ¿verdad? Entiende que no se deben de presentar esas auditorías porque le hacen daño a la reelección y al movimiento reeleccionista. Hay cosas muchas de estas presentaciones de irregularidades que a la gente le queda realmente como corrupción. ¿Y cómo es que le tienen que quedar? ¿Cómo corrupción le tienen que quedar? Algunos de estos que son de procedimientos, que son de manejo interno. Es una realidad. Es una realidad. Ahora, definitivamente hay que reconocer que por lo menos en el aspecto público este tipo de cosas no se hacían y es un plus que se esté haciendo. Me encanta, me encanta. Yo no soy ladrón porque yo después que lo robé te lo dije. Ya ahí se eliminó el problema, ¿tú entiendes? Yo fui, me comí la gallina de tu casa, hice el guiso ¿verdad? Y el sancocho, pero yo te lo dije, mira, sigue echándole de ese alimento que están saliendo buenas las gallinitas. Mientras tanto, señores, tenemos temas de salud, de educación, temas de energía eléctrica, tenemos situaciones de seguridad que siguen siendo una deuda pendiente de este gobierno y de eso poco se habla también. No, en 3 años no se puede. Tú sabes bien que yo no puedo en 3 años resolver eso. Yo no soy Dios. Señores, tenemos que hacer un corte. Vamos a una entrevista que tenemos de fondo bastante interesante porque el tema haitiano, la frontera, la crisis del canal y del no canal, pero no es de televisión, nos sigue afectando. Señores, volvemos luego de esta pausa.
Durante más de 40 años, New Horizons se ha caracterizado por la innovación en materia educativa en la República Dominicana, implementando nuevos y mejores modelos y métodos de enseñanza que nos permiten ofrecer las más actualizadas herramientas de aprendizaje a los alumnos de nuestra escuela, tanto en Santo Domingo como en Santiago. Este tiempo requiere que el alumno reciba una educación integral, desarrollando las habilidades y las competencias necesarias para ser admitidos en las mejores universidades del mundo. Forma parte de la familia New Horizons. Admisiones desde los 9 meses de edad. Just sign New Horizons. ¿Y tú? ¿Sabías que en New Horizons la escolaridad de tus hijos está asegurada? Con la póliza de seguro de vida y de incapacidad junto a la Colonial de Seguros, ante la pérdida o la incapacidad de uno de los padres o del responsable económico de la colegiatura, el alumno puede tener garantizado su futuro escolar en New Horizons. Es un beneficio libre de costo en la matrícula anual, con un monto de cobertura de hasta $65,000. Puedes acogerte al plan de cobertura al momento de reinscribir a tus hijos. Obtén más detalles en la oficina de registro o haz clic en el banner que se encuentra en nuestra página web. Garantiza el futuro de tus hijos. Sé parte de la familia New Horizons. Amigos, gracias por continuar con nosotros y bueno, desde aquí seguimos observando la dinámica que se ha vivido en las últimas semanas y que esta última pues ha sido trascendental, neurálgica y ha puesto a la República Dominicana quizás en un debate de derecho internacional y justamente es lo que queremos conversar un poco más amplio con nuestro invitado de esta noche. Tenemos acá a Juan Miguel Castillo Roldán, quien es Derecho con especialidad en Derecho en Negocios Internacionales y justamente en Propiedad Intelectual, en Derecho de Tecnología, pero es además docente con una amplia experiencia en el tema migratorio desde todas las aristas de la ley. Nosotros, bueno, pues tenemos el placer de que él se haya, ¿verdad?, nos haya permitido que esté con nosotros esta noche para ampliar todo este tema de la realidad fronteriza en la República Dominicana, este tema del masacre. ¿Realmente se pasará a pie, Juan Miguel, el masacre en esta etapa? Vamos a ver qué sucede, pero yo quiero agradecerles de verdad por la invitación. Me siento muy a gusto de venir aquí a compartir algunas impresiones e informaciones legales sobre la situación del río Masacre o río Dajabón, porque creo que la audiencia merece información técnica, objetiva, tratar de bajar un poquito los apasionamientos, porque de por sí el tema migratorio, el tema fronterizo, el tema soberanía, son temas que generan mucha pasión, generan controversia. Es un tema, digamos, que genera impulsos. Creo que precisamente por esa naturaleza del tema, amerita que hayan personas que contribuyan al debate, a la discusión de forma sana, con datos de qué es lo que dice la ley, qué dice la Constitución, qué dicen los convenios internacionales, qué dicen los convenios bilaterales, para tener, digamos, un escenario claro de cuáles son las alternativas ajustadas a derecho para que el Estado pueda asumir posturas que sean razonables y jurídicamente apropiadas. Ok, comenzando con esto, Juan, tenemos el primer punto. De acuerdo a la ley dominicana y a la ley haitiana, y en este caso a los convenios que nosotros de manera conjunta hemos firmado, que ya prácticamente el que más se cita y el que más se utiliza como referencia de que el hecho actual se está violando, va a cumplir 100 años en apenas unos 6 años, porque fue de 1929. Claro. O sea que ya es un convenio que tiene mucho tiempo. Así es. De acuerdo a los dos ordenamientos jurídicos de ambos países y a los convenios que nosotros hemos tratado, ¿qué está sucediendo ahora que es absolutamente anormal? Mira, cada país, dentro de la esfera de sus competencias, de sus límites territoriales, el Estado tiene la plena capacidad, las atribuciones soberanas e independientes de tomar decisiones dentro de su jurisdicción. República Dominicana, a través de sus órganos correspondientes, puede disponer cómo interviene determinado recurso natural. Eso pasa con todos los países del mundo. ¿Qué pasa? Cuando se trata de aguas internacionales, de fuentes acuíferas, fuentes hídricas que son de carácter transnacional, la cosa cambia un poco, porque esa agua no solamente pasa por un territorio, sino que conecta con otro. Y en el caso del río Dajabón, tiene una doble importancia. Primero, es una frontera natural con la República de Haití. Eso es lo primero, para que ustedes lo entiendan. Segundo, es una frontera jurídica,
¿Por qué es una frontera jurídica? Porque el río Dajabón, que como lo decimos nosotros, y le dicen río Masacre en Haití, es un río que, de acuerdo a el Tratado Dominico-Haitiano, el Tratado Fronterizo Dominico-Haitiano de 1929, se considera precisamente la frontera entre ambos países y es lo que se toma como referencia. La Constitución Dominicana, me parece que en el artículo 9, cuando habla sobre el territorio dominicano, cuando establece los límites fronterizos, hace referencia precisamente a ese acuerdo. O sea, la Constitución te lleva al acuerdo y el acuerdo que te dice, ok, estos son los puntos fronterizos y ahí está citado el río Dajabón. A eso se le suma que del año 1929 para acá, la teoría, la filosofía con la que se manejan ciertos temas transnacionales, como el caso de los ríos, ha venido evolucionando. Antiguamente se aplicaba la doctrina Harmon, que está basada en una postura de un procurador norteamericano en unas discusiones sobre ríos que conectaban con México, donde se explicaba o se trataba de que el Estado asumiera el control exclusivo y excluyente e indiscriminado sobre sus aguas, aunque sean internacionales, como una manifestación de su soberanía. Eso se ha ido abandonando porque obviamente tú no puedes hacer uso de un recurso en perjuicio de otro Estado. Y parte de la justificación del derecho internacional es el principio de cooperación, que es un principio internacional concebido en la Carta de las Naciones Unidas, que es un documento vinculante, que ha sido ratificado por los Estados y tiene sus instrumentos de ratificación. Eso ha ido evolucionando, hay sentencias de la Corte Internacional de Justicia, por lo menos en sus antecesores, que fue el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que fue la jurisdicción que antecedía a la Corte Internacional de Justicia, que explica ese concepto. Y eso ha ido evolucionando poco a poco con el derecho ambiental, con los conceptos de sostenibilidad, de protección de los recursos naturales, que hasta el año 1997, una Asamblea General de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, dictó una resolución explicando precisamente la forma adecuada del uso y disfrute de las aguas internacionales. Señores, es muy simple, eso tampoco hay que complicarse tanto. Tiene que ser un uso óptimo, equitativo, razonable, tiene que garantizar la conservación de recursos, porque todos los países tienen que tener derecho de que esa fuente de agua sea preservada y adecuadamente utilizada. Entonces, ahí es donde estamos ahora. Haití tiene derecho de usar la parte del río que está en su territorio. La respuesta es sí, nosotros también. Del punto de vista, a ver, yo estoy hablando de derecho internacional, del punto de vista bilateral, que también es internacional, claro, pero bilateral, hay un acuerdo de por medio, que es el acuerdo de paz, amistad perpetua y arbitraje entre Haití y República Dominicana en el año 1929, que es el mismo año del tratado de fronterizo que yo mencioné, que establece en el artículo 10 una cláusula que establece que ningún país podrá interferir o alterar el curso de las aguas y alterar el agua misma de un río en perjuicio del otro. Okay, en otro párrafo dice, para terminar ese párrafito, dice que esa disposición no impide que cada país pueda hacer uso razonable de su agua. Por tanto, el párrafo 2 es el propio artículo. Así es. Entonces, no hay duda alguna de que ningún país puede prohibir a otro que use su agua. No hay duda que es un agua internacional, que es una frontera natural y jurídica, y no hay duda de que, en todo caso, cualquier forma de uso y disfrute del agua tiene que ser compatible con esos principios para que no perjudique al otro país. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Usar el agua significa ¿qué? Porque la palabra uso del agua es bastante amplia. Claro. Yo podría argumentar de pronto. Y es interpretativo incluso. Correcto, totalmente interpretativo. O sea, de hecho, el término utilidad en economía es bastante amplio. No sé qué tanto en derecho. Pero si tú me dices del uso del agua, yo pudiese, planteándome de cualquiera de los dos lados, si me planteo del lado haitiano, yo te digo, bueno, pero los agricultores en Dajabón y en la línea fronteriza siempre han utilizado el agua, siempre le han sacado agua al río para mojar sus predios. Si yo llego al río con una bomba y un tubo y bombeo agua del río para mojar los predios, o yo tomo y hago un canal para desviar parte del agua del río para mojar los predios, no estoy haciendo literalmente lo mismo desde el punto de vista del uso. Eso es una excelente pregunta y el límite puede ser fijado a partir de la redacción del convenio de 1929 precisamente, y es, tú puedes hacer uso mientras no generes un daño al agua irreversible y que cree un efecto nocivo en perjuicio de otro estado. Por ejemplo, una contaminación del agua, okay, por ejemplo. Ese lo entendimos. Ese está clarísimo. Ahora,
explotación del recurso. Claro, tú puedes utilizar el agua naturalmente para lavado, para riego, agricultura, para todos los fines que tú quieras, ¿Y ese siempre no es el y uso cuando del canal? no implique un desvío del agua. Entonces, ahí viene una siguiente discusión. No, Esa un desvío del agua. intervención de Pero este del canal. curso del agua. Cuando yo la tomo con un tubo y una bomba, No es lo no mismo la que estoy tú- desviando. No, para nada. No es lo mismo. Espérame, no la estoy desviando. No Porque es el lo- curso natural del agua, perdóname, el río va y si nadie le pone la mano, va a terminar en la bahía de Montecristi, ¿verdad? Correcto. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Nadie sí. le puso Sí, la mano. En zona noroeste, el tema del canal está sucediendo, para que ustedes entiendan, si tienen el mapita ahí, Sí, Tenemos ahí está el mapa. imágenes. eso Pongan está imagen. entre Foliberté y Juana Méndez, Juana a la zona Méndez. noroeste, para que ustedes Juana entiendan. Méndez ya es llegando ya prácticamente al océano, ¿no? Muy cerca. Sí, en eso Dajabón. en el mapita lo pueden ver ahí, para que Correcto. la gente entienda dónde está Donde sucediendo está esto. Codevi, es muy cerca de donde está Codevi, Sí, el sí. parque Correcto. De Codevi hecho, y las todo lo demás. reuniones recientes se han realizado en las Codevi, instalaciones sí. de Codevi. Obviamente, Mi- porque ahí eso es lo único que hay. El canal se está construyendo supuestamente a 60 metros solamente de lo que es frontera dominico-haitiana. O sea, es Perfecto. ahí mismo. Ahí, bueno. Perfecto. Muy bien. Entonces, sí. Entonces, si yo no le pongo la mano al río, el río va a terminar en el mar. En este caso, en el mar Atlántico. Bien. Pero si yo le pongo la mano y yo desvío el agua para los predios agrícolas en cualquiera de los dos lados, si lo hago por vía mecánica con una bomba, yo estoy desviando el curso natural del río, porque esa agua no va a terminar en el mar Atlántico, va a terminar en un predio agrícola. Una cosa es usar el agua Sí. por medio de algún tipo de herramienta, como una tubería, por ejemplo, y otra cosa es cavar una zanja Yo estoy de acuerdo que sea contigo. ancha, Yo que estoy- desvíe el curso. Yo estoy de acuerdo pero que ahí vienen son dos entonces cosas situaciones. diferentes. Yo estoy de acuerdo Una que son cosa dos cosas que lo diferentes. desvíe como pero tal. pero no estoy de acuerdo Y otra que una co- es menos dañina que la otra. Es que al fin- Depende de cómo ¿Entiendes? impacte. O sea, la intensidad de... No sé si me entiendes. Si yo te hago cirugía artroscópica, yo te voy a penetrar, voy a hacer una cirugía invasiva, ambas de 3 puntos. Si yo tengo que, con un bisturí, hacerte una incisión de 10 pulgadas en el vientre, yo también te hice una cirugía invasiva o Claro. un proceso invasivo de 10 pulgadas en el vientre. Al final tú vas a tener una cicatriz de 10 pulgadas o vas a tener 3 punticos de cicatriz. Pero son la misma cosa. Ambas son cirugías. Entonces, si yo haciéndole un canal al río, yo le desvío al río 1 metro cúbico de agua por segundo, Correcto. por ejemplo, con el canal. Y si yo te instalo 3 bombas, 4, 5, Siri de León no puede decir cuántas, y yo te saco del río 15 metros cúbicos de agua de manera mecánica, ¿cuál de los dos está desviando más agua del río? Definitivamente, la forma en la que tú cavas la zanja y creas el canal que compromete el curso natural del río, naturalmente es un desvío que compromete la responsabilidad del Estado por violar el acuerdo de 1929. Sobre eso no hay duda. Si quieres usar la comparación médica, es la diferencia entre una pequeña cirugía ambulatoria mínimamente invasiva, laparoscópica, o una cirugía mayor que te genera una recuperación posquirúrgica de un mes completo Porque con riesgo de infección que te puede llevar a un choque séptico y te puedes morir. ¿Ambas son cirugías? Claro que ambas son cirugías, pero no son iguales, tienen los mismos efectos. En el caso de la zanja que está, de la canal que está construyendo ahí, hay que tomar en cuenta 2 cosas. La importancia de la obra en cuanto al tamaño del canal, que es suficiente para desviarlo, 1, y 2, que la fuerza del río se encuentra comprometida actualmente, no es suficiente. Cualquier intervención adicional que se haga en ese río va a comprometer gravemente su cauce, el curso de su río, de las aguas completamente lo va a comprometer. Y de hecho hay un estudio del año 2021 llevado a cabo por Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y también por el INDRI, en el cual se analizó precisamente la situación del río y se determinó, porque ya sabe, eso fue en mayo de 2021 y la obra fue detectada en abril de 2021, y se dijo en ese estudio, que está disponible en internet para que ustedes lo busquen, que cualquier forma de intervención con un canal o cualquier forma de desvío iba a crear un daño irreparable, iba a afectar de forma grave el curso del río, y eso se discutió en ese documento que se publicó. De hecho, el acuerdo binacional, la declaración conjunta binacional del año 2021, que ustedes se acuerdan, En mayo del 2021. que fue producto de las reuniones con Jovenel Moïse,
hay mucha gente diciendo que ese acuerdo, esa declaración conjunta permite que los haitianos puedan explotar el río. Señores, si leen el acuerdo, realmente el acuerdo, eso no es lo que dice. Habla de estudios, habla de exploraciones hidrográficas, habla de 1000 cosas más. A ver, que tampoco es tan largo el documento, que no son de autorización al Estado haitiano y a su población para intervenir el río. Por tanto, lo que está sucediendo ahora, en virtud de lo que dice ese estudio de mayo de 2021, lo que dicen nuestros expertos, si ustedes ven las entrevistas de Osiris de León, de Luis Carvajal, cualquier forma de imposición de un canal, de construcción de un canal, va a comprometer el río. La pregunta es, ¿a quién afecta eso? Porque, Juan Miguel, si eso afecta solamente a los haitianos, el territorio haitiano, ¿qué nos importa a nosotros? El tema es, señores, que el río Dajabón, de 55 kilómetros aproximadamente, es un río que atraviesa parte del territorio haitiano dominicano, se mete en territorio haitiano como por 7 kilómetros más o menos y vuelve a salir al territorio dominicano. Con eso pasan varias cosas. Primero, si el río se seca por ese canal precisamente, va a afectar al lado haitiano, que no le va a llegar agua. Pero también le va a afectar al lado dominicano porque a los agricultores tampoco le va a llegar agua suficiente. Si secan el río por esa actuación, ambas partes van a sufrir por la falta de acceso al agua precisamente. A eso añádale otra cosa. Si los agricultores dominicanos, las personas que trabajan en ganadería, en la frontera, que tienen como principal cliente y aliado comercial a los consumidores haitianos, si ellos no pueden regar sus cultivos, si no pueden darle agua a sus animales, esa actividad productiva, económica de la frontera va a fracasar. Y los principales consumidores de esos productos, ¿quiénes son? Los haitianos. Si los haitianos no pueden recibir alimento de esa parte de los productores, los comerciantes fronterizos, ellos van a sufrir enormemente porque Haití no tiene otros aliados comerciales, no los tiene. Señores, la República de Haití y la República Dominicana tienen una relación comercial asimétrica. Significa que ellos nos compran a nosotros 100 veces más de lo que nosotros le compramos a ellos. Como ellos no tienen infraestructura de comunicación eléctrica, no tienen grandes almacenajes, canales de acceso, significa que no tienen tampoco canal de transporte de frío. Significa que toda la comida que tienen que comprar, la carne, tiene que ser por la vía terrestre para consumo inmediato, porque no tienen cadena de frío. Si no compran la carne dominicana y los vegetales dominicanos, no tienen con qué comer, porque no tienen cómo trasladarlo. Tampoco hay situación de seguridad por el problema de las bandas para permitir una cadena de transporte viable de otros países, lamentablemente. Entonces, la única forma es que ellos compren ahí a esos productores. Y antes de ampliar un poco más en esa parte económica y comercial que planteas en esta última argumentación, quiero volver un poquitito atrás, cuando hablabas de aquella declaración del 27 de mayo del 2021, cuando los considerandos son los que han dado pie justamente a estas interpretaciones, entendiendo que la República Dominicana le daba, digamos, que el visto bueno para poder hacer uso amplio de esto, y que se declaraba ya en el mismo documento que justamente se iban a continuar en esas mesas técnicas para el uso apropiado de estas reservas hídricas. Entonces, planteando esto, ¿cómo puede la República Dominicana, digamos que de manera efectiva, llevar estos acuerdos binacionales para que puedan llegar a un feliz término cuando no tenemos de aquel lado, digamos que una autoridad representativa, ¿no? Que pueda hacerse responsable de este acuerdo? Y en ese mismo sentido, tú hablabas de la ilegalidad del uso del canal, de desviar, ¿verdad?, el cauce del río con este canal, pero la República Dominicana está planteando la construcción de una presa, justamente para poder controlar ese cauce. ¿No cae entonces la República Dominicana ahí en lo mismo que está señalando? Wow, son muchas preguntas juntas. Son dos preguntas ahí. Y todas son largas. Yo voy a tratar de mantener el hilo conductor, ¿ok? O sea, que ayúdenme ahí. Primero, sobre la declaración conjunta, voy a hacer una pequeña aclaración de derecho internacional que es de orden. La declaración conjunta es producto de un diálogo binacional en una plataforma que es la Cámara Mixta Binacional Dominico-Haitiana. Señores, vamos a tener en cuenta, por favor, que cualquier declaración conjunta no tiene el mismo peso, la misma relevancia, porque no tiene el mismo carácter vinculante que un acuerdo internacional. Lección de Derecho Internacional Público 101. Señores, los acuerdos internacionales se suscriben, se firman, se ratifican por medio de los procesos constitucionales. En este caso, tiene que pasar por una ratificación en el Congreso Nacional, que culmina con una resolución,
para poder ser vinculantes. Y eso es cumplir con el derecho constitucional doméstico y cumplir con el derecho de los tratados basado en la Convención de Viena del año 1969 sobre derecho de los tratados. Por tanto, no es lo mismo un diálogo y una declaración conjunta que un convenio internacional. El convenio del 29 es un convenio internacional. La declaración conjunta es producto de un diálogo, por eso no tienen el mismo peso. Dicho, desde el punto de vista de jerarquía de normas, la aclaración, un diálogo entre ministros, no puede variar, no puede derogar, no puede suprimir ni en totalidad ni en parte el convenio internacional adoptado mediante los mecanismos constitucionales y derecho de tratado. Dicho eso, entonces, ¿qué puede hacer la República Dominicana? La República Dominicana tiene varias alternativas de cómo llevar a Haití, obligarlo o forzarlo a cumplir con el convenio, porque es lo que queremos, ¿verdad? Yo voy a primero empezar por una dificultad común, que fue lo que yo dije en un video que yo publiqué, que se ha vuelto un poquito viral, tiene más de 700,000 reproducciones. Todas las alternativas tienen un obstáculo, pero que tampoco es nuevo, tampoco vamos a ser los sorprendidos. Haití tiene un problema gravísimo de crisis de institucionalidad, de que el ejercicio de la autoridad depende de unas bandas criminales, de pandillas. Haití prácticamente no tiene autoridad. Lo que tiene es una autoridad de facto, no tiene parlamento, está funcionando muy precariamente. Lo que pasa es que a pesar de todo eso, a pesar de todos sus problemas, de lo disfuncional que es el gobierno haitiano, que prácticamente, como tú dices, no hay gobierno, sigue siendo un sujeto de derecho internacional público, reconocido por la comunidad internacional, reconocido por República Dominicana. Por tanto, hay que tomar en cuenta que, primero, ninguna forma de respuesta puede conducir a una intervención en Haití, porque sería violar la Carta de las Naciones Unidas. Porque es un territorio con un gobierno acéfalo y de muchas fallas, pero sigue existiendo y reconociéndose como que está allí. Es un Estado independiente. Exacto. No podemos intervenir, así que vamos a sacar eso primero de la discusión. Sí podemos, pero tendríamos que ser un ejército más fuerte, digamos un Estados Unidos que le da la gana y va y se mete donde quiera. Bueno, mira, las intervenciones solamente se permiten en derecho internacional. Sí, uno va a la ONU y hace una resolución. Sí, el Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad. Que esté comprometida la paz internacional, digamos que hubiera ahí armas nucleares, que comprometa la estabilidad de la región, o una violación a muy gran escala de derechos humanos, que tampoco es el caso. A ver, la situación de pobreza extrema no es realmente un fenómeno de violación de derechos humanos a gran escala, es pobreza, es lo que es un fenómeno, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de derecho internacional, no podemos intervenir, uno. Y dos, cualquier acuerdo que se llegue, declaración conjunta, convenio, lo que ustedes quieran, va a tener el mismo problema de que el gobierno realmente tiene el interlocutor carece de suficiente legitimidad, número uno, y número dos, de autoridad, de ejercicio de la autoridad. Al final se basa en lo que digan las bandas. Dicho eso, porque hay que decirlo, ¿qué puede hacer República Dominicana? Entonces, vamos a decir que entre las opciones... Vamos a seguir violando, vamos a arrancar nosotros a violar. No necesariamente. Vamos a decirlo en el orden, digamos, porque jurídicamente... se ha declarado que vamos a construir una presa en San Miguel, entonces ya la construcción de esa presa en San Miguel es una declaratoria abierta y fehaciente de un gobierno que sí existe, de un parlamento, un congreso que sí funciona, que sí acciona y que está diciéndote claramente, contrario a aquello que se está construyendo, pero no se sabe quién lo está construyendo, no terminan de decir quiénes son los empresarios, pero no es el gobierno inútil y poco funcional, por lo menos ha dicho, no soy yo que lo estoy construyendo. Sí, pero mandaron ahí un equipo élite. Y ayer los uniformados. Usted ve el noticiero de Canal 9 para que lo busquen, señores, infórmense para que sepan lo que está pasando. Usted ve los pelotones de policía, tropa completa. O sea que, digamos, tiene el visto bueno autoridad, eso sí es verdad. Perfecto. Entonces nosotros vamos a hacer lo propio. Si empezamos a construir la presa y construimos una presa en San Miguel, estamos de facto violando el acuerdo de 1929, ¿sí o no? Sí, lamentablemente sí, pero yo diría que tiene unos matices. Yo voy a empezar ya por la opción menos beligerante, si se quiere, menos controversial, para llegar hasta la más fuerte, ¿verdad? Okay. Vamos para ir a un orden, digamos, de lo más light hasta lo más fuerte. Lo ideal sería una conciliación en la Cámara Mixta Bilateral en la cual Haití reconozca que el precario cuerpo de seguridad que tiene lo va a utilizar para evitar que los ciudadanos, porque los ciudadanos se metieron a construir, para que ellos sigan construyendo. Que eso se habló de una conciliación en la Cámara Mixta y ellos cumplieron. Escenario ideal, eso no va a pasar. Pero no hay una Cámara, no hay Senado, no hay...
El legislativo La allí no segunda existe. alternativa es un arbitraje internacional. ¿Por qué un arbitraje internacional? Porque el acuerdo del año 1929 establece el arbitraje como mecanismo de resolución alternativa del conflicto, en este caso un arbitraje internacional, en la cual, para que ustedes entiendan, en el arbitraje se designa un tercero imparcial, objetivo, muy levemente parecido a un juez, que va a dirimir las controversias entre ambas partes, de lo cual en ese panel arbitral va a surgir un laudo arbitral, que es una decisión de ese panel que es de carácter vinculante, que puede decir, se prohíbe que Haití siga construyendo, o puede ser que en el análisis del panel digan, no, resulta que ese canal es de impacto mínimamente invasivo y no compromete el río, pues no se puede. O sea, a ver, cualquier cosa puede pasar en un arbitraje. El tema En es el que, tiempo. espérate, no diga la última. Sí, sí, el sí. tema es que el arbitraje se toma 10 años, El tiempo. 15 años. Me robaste ¿verdad? la idea, le iba a decir. Claro. Entre otras cosas. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa para que Juan Miguel nos diga la última versión o digamos el caso más extremo. Luego de la pausa, señores, porque se nos va a hacer muy largo el corte. Volvemos en 30 segundos. ¿Sabías que en New Horizons la escolaridad de tus hijos está asegurada? Con la póliza de seguro de vida y de incapacidad junto a la Colonial de Seguros, ante la pérdida o la incapacidad de uno de los padres o del responsable económico de la colegiatura, el alumno puede tener garantizado su futuro escolar en New Horizons. Es un beneficio libre de costo en la matrícula anual, con un monto de cobertura de hasta $65,000. Puedes acogerte al plan de cobertura al momento de reinscribir a tus hijos. Obtén más detalles en la oficina de registro o haz clic en el banner que se encuentra en nuestra página web. Garantiza el futuro de tus hijos. Sé parte de la familia New Horizons. Releasing devotion to the sky. Shine a little light, try to be bright. Let's start our better than a new life. Durante más de 40 años, New Horizons se ha caracterizado por la innovación en materia educativa en la República Dominicana, implementando nuevos y mejores modelos y métodos de enseñanza que nos permiten ofrecer las más actualizadas herramientas de aprendizaje a los alumnos de nuestra escuela, tanto en Santo Domingo como en Santiago. Este tiempo requiere que el alumno reciba una educación integral, desarrollando las habilidades y las competencias necesarias para ser admitidos en las mejores universidades del mundo. Forma parte de la familia New Horizons. Admisiones desde los 9 meses de edad. Just sign New Horizons. ¿Y tú? Bien, señores, regresamos luego de la pausa y tú mencionabas, estabas recorriendo el prisma de las posibles opciones que nosotros tenemos con respecto... Para ser esquemático, claro. Exacto, con respecto a esta crisis fronteriza y crisis binacional que estamos viviendo con respecto al desvío de una porción del río Masacre o del río Dajabón. Mencionaste dos de los posibles escenarios. Conciliación y arbitraje, sí. Conciliación o arbitraje. Conciliación, necesitamos un escenario en el cual tengamos un interlocutor viable. Correcto. Y un interlocutor que vaya, luego de que firme, a realmente ejecutar. Sabemos que eso es lo ideal, el escenario menos hostil y más rápido y práctico, así es. Pero prácticamente inviable ahora mismo, porque ya firmamos algo en el 2021 y como quiera arrancaron y siguieron. No, del 29, si eso vamos. Bueno, del 29, pero recientemente en el 21, ese organismo bilateral, que es el más reciente, porque en el 29 estaba Horacio Vázquez, ya de él no queda ni la familia, estuvieron allí. Y hace 2 años de eso y ya lo están violando. Bueno, al mes siguiente lo estaban violando porque ya en junio el propio presidente Abinader hacía ese llamado público que por favor, que detenga porque nunca lo detuvieron. Bueno, pero es que Jovenel estaba un poco entretenido y finalmente no estaba tan entretenido. Así es. Entonces, bueno. Luego tenemos el arbitraje internacional, que ya quedamos claros en que además de que es
que hay que... Que está previsto en el convenio. que está previsto en el convenio, pero hay que articular todo Sí, ese claro, proceso. toma tiempo, Y muchísimo eso se tiempo. tomaría 10, 15 años y de ahí a allá, bueno, se va a beber agua limpia. Entonces, los otros dos escenarios, ¿cuáles serían? Los otros escenarios sería un proceso litigioso ante una jurisdicción internacional, que en este caso sería la Corte Internacional de Justicia, que tendría competencia para dirimir O sea, este eso es conflicto. otro que no es el arbitraje. Otro sí, esto ya sí es un proceso completamente judicial, es un... ¿Es en el Tribunal de la Haya o qué? No, la Haya No, es la Corte de Nacional Derechos de Humanos. Justicia que establecería como marco para conocer ese litigio la Convención del año 1929 con la República de Haití, de lo cual podría resultar una sentencia y sería posiblemente tan largo y tedioso como un arbitraje, o sea que tiene el mismo defecto. La cuarta solución, que todavía está dentro del campo de la legalidad, ¿verdad? De la legalidad, serían los mecanismos de autotutela y mecanismos de retorsión, que es lo que está haciendo la República Dominicana. Y es que el Estado Dominicano está ejecutando políticas que se enmarcan dentro de sus prerrogativas jurídicas, porque están establecidas en la Constitución Dominicana y en las leyes, y que son un mecanismo de respuesta frente a Haití por una violación actual y flagrante de un convenio internacional. En este caso, si ellos deciden desviar el río con esa construcción que están haciendo, nosotros decidimos, ok, Te vamos penalizo con otra a cerrar cosa. la frontera. O sea, la pregunta es, ¿podemos cerrar la frontera? La respuesta es sí. En base a derecho interno, sí. El presidente de la República, como jefe de Estado, artículo 124 de la Constitución, tiene plenos poderes para impedir la entrada de extranjeros a República Dominicana. A Eso es una discrecionalidad. facultad constitucional que nadie puede discutirle. Ni Haití, ni la comunidad internacional, ningún organismo internacional puede hacerlo. Es una facultad presidencial como jefe de Estado que está respaldada por la Constitución Dominicana. Obviamente, respaldada también por la normativa correspondiente que sería la Ley General de Migración. Dicho eso, pueden cerrar la frontera perfectamente como una respuesta. Ahí yo creo que ustedes sepan que todos perdemos, no es que estamos ganando ahí. Aquí no hay forma de ganar, entiendo yo. Porque Haití, en todo caso, si sigue construyendo el canal y nosotros no hacemos nada, como quiera que sea, nosotros perdemos. Pero si cerramos la frontera, quienes están sufriendo de forma inmediata, ¿quiénes son? Los comerciantes. Señores, prendan el noticiario, porque ustedes vean, los comerciantes. Se nos están dañando la comida. El gobierno que está haciendo muchas veces es que van a comprarle a bajo precio los productos a los comerciantes dominicanos, para que ustedes sepan lo que está pasando en la frontera. Y lo que hace es que le compran lo que es más perecedero, lo que le quedan Pierde más rápido. 5 días, y se están comprando. Pero ¿cuánto tiempo aguanta la situación? Entiendo yo que la frontera debería tener un mercado más amplio que Haití. Sí, yo entiendo que no deberíamos depender solamente de Haití, pero señores, eso no se corrige en 2 días, ni en un mes. No está Son industrializado años. ese mercado. Es que Haití tiene siendo consumidor de nuestro producto durante demasiado tiempo. Esto sería el equivalente a una terapia de choque. Es demasiado rápido. O sea, digamos que es una facultad presidencial cerrar la frontera que hay que hacer, digamos, eso es como una legítima defensa, pero es que no hay de otra. O sea, y tampoco es que salimos ganando, porque al final todos salimos perjudicados. Y en un siguiente escalón, si se quiere, que no sería el cierre de frontera, sería entonces tomar medidas nosotros sobre el río, que ya sería, ese sí sería un chin más extrema. El tema de la Por lo presa. siguiente, Más extrema y sería violatoria. ahí sí sería una forma de violar la convención, porque cerrar la frontera no es violar ninguna convención. Pero en caso de intervenir en el río, para nosotros desviarlo, sí sería comprometer la misma convención, sería responder una violación a un acuerdo internacional con otra violación. Y en ese caso entra el tema de la presa que ya se anunció que se iba Correcto. a construir. O sea, eso Y sí hay- está dentro. No, que déjeme que. Sí, Quiero que no, el es abogado una lo alternativa. suscriba. Pero ahí yo diría, me atrevería a decir que hay 2 aristas que no podemos dejar de ver. Primero, la puramente jurídica, de que esto sería básicamente como un incumplimiento, como un mecanismo de respuesta frente a otro incumplimiento. Se puede discutir en una instancia internacional qué tan válido es. Yo entiendo que sí es plenamente válido, porque se considera dentro del el marco de competencias del Estado como forma de defenderse sin tener que pasar por la ponderación de una jurisdicción internacional o de un arbitraje internacional. Pero hay una segunda arista, otra cara de la moneda, que no es tan jurídica, y es, señores, recordemos que también que si hacemos eso, a quien vamos a comprometer ahí es el acceso al agua de los mismos haitianos. Ahí van a pagar justo por pecadores. Todo el mundo va a perjudicar. Entonces la pregunta es,
qué tan limpia y tranquila vamos a tener la conciencia sabiendo que le vamos a cortar el agua a un estado colapsado como Haití. Yo estoy diciendo que está bien y que está mal. Yo digo, eso es un análisis que vamos a tener que verlo fríamente. Porque uno que está muy cómodo en un estudio con aire acondicionado, señores, la situación de pobreza de Haití es fuerte. Yo apoyo que el gobierno se defienda, pero prepárense que el gobierno se defienda no es algo que pasa sin ningún tipo de consecuencias boomerang personales. Y es un boomerang, O sea, porque al final si el agua no entra al territorio haitiano, no vuelve a entrar al territorio dominicano. En ese no, porque cauce. en todo caso, por la cantidad de kilómetros que hay del río en Haití, sería posible en teoría, eso ya háblenlo con un ingeniero, yo no soy la persona correcta para eso. Como son solamente 7 kilómetros que pasan por Haití, teóricamente tú podrías... Realmente un bypass. Un bypass, básicamente. Háblenlo con un ingeniero eso. Pero lo que quiero decir, Hay dos observaciones. tengan en cuenta que eso va a tener rapiditas, consecuencias. que te quiero hacer. Sí. Y yo soy de los que promuevo y promulgo que la resolución de este conflicto no puede, bajo ningún escenario, crear un riesgo mayor para ese conglomerado poblacional de ambos lados de la frontera. Porque si bien los haitianos hoy en día viven en una situación en extremo precaria Sí. que tiene décadas, Sí. para no decir más de décadas. Y empeorando. Correcto. Increíblemente, no, no, cada vez peor. La Correcto. MINUSTAH salió de ahí hace unos años, luego de 14 años, me parece, de intervención militar para pacificar a Haití en una misión de estabilización. Señores, se fueron Fue peor. y quedó peor que como lo encontraron. Impresionante. Entonces, si bien los haitianos de aquel lado de la frontera viven en una situación muy precaria, los dominicanos de este lado de la frontera tampoco están viviendo una situación paradisíaca, todo lo contrario. Entonces, ninguna solución puede pretender poner en una condición todavía más precaria eso. Y evidentemente cerrar los mercados, crear una situación de escasez aún mayor, crear una situación de quiebre de la economía pusilánime de los dominicanos en Dajabón, en San Juan de la Maguana, en Elías Piña, en Jimaní, en toda esa zona, en Pedernales, es absolutamente absurdo. Y Bauruco, señor, una provincia tan paupérrima como aquella, no podemos pretender que esa sea la solución. Entonces, dos observaciones rapiditas. Primero, desde el punto de vista jurídico, cuando yo cierro la frontera, que es una atribución que tú dices que tiene el presidente de la República, yo estoy impidiendo la migración de haitianos a República Dominicana, pero por el aire, ¿verdad? O por puertos marinos, yo no estoy impidiendo la migración de nacionales de otros países. Correcto. ¿Eso pudiese considerarse discriminatorio? Jamás en la vida. Esta discusión sí me gusta. ¿Tenemos mucho tiempo? No, brevito, nada más, Ok, nada más dime sí o no. Señores, la gente tiene la idea de que el concepto de no discriminación e igualdad es un concepto que se aplica en materia migratoria como una camisa que tú te quitas y te pones. Señores, el derecho migratorio, no dominicano, de todos los países del mundo, por diseño es discriminatorio, pero no discriminatorio en el sentido, digamos, peyorativo, de racial o por religión, sino de discriminar una cosa de la otra. Vamos a poner un sinónimo, de discernir, de discernimiento. Tú vas a discernir una cosa de la otra. Todo está diseñado así. Todas las políticas migratorias de visado y de concesión de estatus migratorio en toda parte del mundo, en todas, se distingue entre un perfil apto para que recibir un visado y un estatus migratorio y un perfil que no es apto. Eso no es discriminatorio. Si tú no tienes antecedentes penales, tú tienes solvencia, tú tienes alta calificación educativa y laboral, si tú no tienes enfermedades infectocontagiosas, tú comienzas a sumar, todos son perfiles positivos. Hay países que típicamente producen una migración con todas estas características. Dígase, Canadá, los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Suiza, todos esos países tienen facilidades en 1000 partes del mundo para viajar porque su emigración suele encajar en todas esas características. Hay países que producen una migración que no suele cumplir con estas características y por eso se le colocan más restricciones para expedición de visado, no se benefician de forma de dispensa de visado y le ponen más requisitos porque hay terrorismo, hay delincuencia, hay mucha pobreza, suelen ser cargas para el Estado, hay enfermedades. Señores, el derecho migratorio funciona así. La razón por la que nosotros tenemos una ley de dispensa de visado, que se llama Ley de Tarjeta de Turista, la ley número 199, está diseñada precisamente con unos decretos del año 2007
para que los nacionales de una determinada cantidad de países, especialmente de la Unión Europea y de Estados Unidos, puedan entrar al país para fines de paseo, recreo, esparcimiento, sin ningún tipo de visado, pagando normal el impuesto de tarjeta turista, que se cobran los boletos de viaje. Entonces, señores, eso no es discriminatorio. Si usted es europeo, usted va a Estados Unidos, usted llena un procedimiento, el ESTA, mucho más sencillo que un dominicano. Sí, entra por 3 meses. Y eso así, señores, en todas partes del mundo. Y eso obedece a una administración de la política migratoria estratégica para tú poner más restricciones a los migrantes que son más nocivos para, o potencialmente nocivos para tu estado, y más flexibilidad para los que son más positivos. Si en el caso, y obviamente el tema de la reciprocidad ahí tampoco aplica tal cual, ¿verdad? Entonces, al final, si nosotros decidimos, como se decidió, que fue otro mecanismo que no mencionamos, pero se llevó a cabo, la suspensión de concesión de visado, perfectamente está en las atribuciones del presidente, eso lo permite la ley de migración, el reglamento de aplicación, la Constitución Dominicana, la ley de visado, todo lo permite. Entonces, no es discriminación, nosotros tenemos facultad como Estado de permitir la entrada y de prohibirla a quien nosotros entendamos, y hay criterios que son universales para eso, y a ningún país se le discute eso. Nadie quiere ni delincuentes, ni terroristas, ni personas enfermas, eso es universal. Ok, quedó clara esa parte, qué bueno. Segunda entonces observación. Se ha planteado que real y efectivamente en la zona fronteriza y a partir del río Dajabón, Masacre, Artibonito, todos los nombres que tienen y los afluentes, el mejor escenario desde el punto de vista de aprovechamiento del agua sería la creación de 3 presas a todo lo largo de eso. Ni tú ni yo somos expertos geólogos y de por ahí viene la pregunta, no voy a poder responder. No, la pregunta que yo te voy a hacer sí. No, la que te voy a plantear sí. Ya el presidente de la República y el gobierno dominicano ha dicho públicamente que primero que estaban haciendo el estudio desde hace más de 2 años y ya van a arrancar con la construcción de la presa de San Miguel. Pudiésemos nosotros, ante una eventualidad que me parece muy lejana, de que el gobierno haitiano o la población haitiana de alguna forma articulase una demanda ante un tribunal internacional o un arbitraje o lo que sea, porque nosotros construimos esa presa y estamos violando el acuerdo, y obviamente si paseamos la franja de 7 kilómetros que ellos tienen, ellos van a tener un canal pero no van a tener agua. Si nosotros de plano decidimos, como se ha dicho, que en los acuerdos multilaterales o binacionales de uso del agua racional, nosotros construimos la presa porque somos los que tenemos el dinero para hacerla, con ayuda internacional como sea, y el 50% del agua se la entregamos a los haitianos, ¿no sería un mecanismo de crear cierto estado de paz y al mismo tiempo no poner en peligro ambas poblaciones? Mira, con la primera parte de tu intervención, yo te voy a responder como yo le respondo a mi cliente, con la pregunta, doctor, pero con eso me garantiza que no van a demandar. Yo lo miro así a los clientes, hermano, mire, yo voy a decir una cosa, el abogado que te garantice que tú estás exento de cualquier riesgo de demanda te está diciendo una mentira el tamaño de una casa. Siempre es posible acudir ante un mecanismo, porque al final el papel lo aguanta todo. Ya lo que pase cuando se apodera esa jurisdicción es otra cosa. Puede ser que se le dé ganancia de causa, puede ser que se le rechace, o puede ser que ni siquiera se conozca en fondo porque se declare que es inadmisible la acción, porque no cumple con los criterios. O sea, pueden pasar tantas cosas. ¿Ellos pueden apoderar? Sí, y podemos apoderar nosotros. Ya lo que pasa en la jurisdicción es otra cosa. Y obviamente con las preocupaciones normales, porque ustedes saben que la comunidad internacional tiene una relación amor-odio con Haití. Ellos presionan a República Dominicana para que no deportemos, para que regularicemos, para que nosotros adoptemos a la población haitiana, pero no hacen nada por Haití, porque ya Estados Unidos, Canadá, Francia, ellos se desentendieron de ahí completamente. Entonces, para una cosa sí opinan, para otra no. Ahora mismo, en medio de este lío, están diciendo, dejen de deportar. Pero ¿qué timing más bueno, ¿eh? Entonces, ¿y qué solución? ¿Qué solución? Entonces, sobre esa parte, siempre es posible agotar una instancia. Ya lo que pasa en esa instancia es otra cosa, que nosotros desde el punto de vista de la estrategia del litigio internacional debemos considerar cuáles son las probabilidades y cuál va a ser la composición de ese tribunal o ese panel arbitral, porque yo siempre desconfío un poquito de la imparcialidad de los juzgadores, siempre. Y creo que es algo sano también, porque estamos en un contexto de presión geopolítica y regional que no podemos ignorar. No podemos ignorar que hay un interés de ciertas potencias de que nosotros absorbamos el problema haitiano. O sea, no borra eso. Y eso quizá permee cualquier instancia internacional.
Dicho eso, la otra parte de la pregunta era... Si podemos solucionar el problema de un potencial conflicto mediante, una vez construida la presa, ya. el agua que vierte la presa, se le, tal y como se ha planteado. Sí, perdón, sí, había perdido el hilo. Entonces, sobre eso, mira, si una mesa técnica de expertos, estoy hablando de gente con conocimiento, yo soy muy respetuoso de las competencias ajenas. Yo soy abogado, yo hablo de ciertos temas en el cual tengo conocimiento. Yo nunca voy a hablar de un tema en el cual yo no tengo expertise. Si un grupo de técnicos certificados... Político, entonces, sí. No, ya lo sabes. Un grupo de técnicos certificados, acreditados, con conocimiento acabado del área, llevan un estudio, ejecutan un estudio amplio, profundo, que no admita cuestionamiento, que digan, es posible con una obra, con estas características técnicas de ingeniería, pueda lograr una toma de agua de esta fuente, Río Dajabón o cualquier otro río, sin que eso comprometa su curso natural, sin que ocasione No, una pero forma... esa no es la pregunta. O sea, bueno, entendía yo que era la pregunta. Bueno, pero para terminar la idea, si fuera técnicamente posible y nadie sale perjudicado, si fuera técnicamente posible, claro que yo lo apoyaría, porque en ese caso no se viola el convenio. Correcto, no, yo lo que estoy planteando es, de cuajo vamos a violar el convenio, porque en el mismo momento en que nosotros detengamos el curso natural del agua, porque la represamos, violamos el convenio. Sí. Ahora bien, mi preocupación es la gente, mi preocupación es la paz común entre ambos escenarios, ¿entiendes? Entonces, si yo ya decidí, mira, ok, tú quieres hacer ese canalito, yo te voy a hacer una presa, Sí. ¿entiendes? Tú quieres un canalito, pero yo te voy a hacer una presa. Y además de que te voy a hacer una presa, te voy a dar un par de pelitas, porque te voy a cerrar el mercado 3 o 4 veces, mientras yo pueda manejarlo, para que tú vayas entendiendo que el poder lo tengo yo y no tú. Ok, pero terminamos la presa, eventualmente que este gobierno termine una obra, eso será ya también un hecho interesante. Terminamos la presa, y al terminar la presa, entonces, mira, de las aguas que se vierten, el 50% el gobierno dominicano, de acuerdo a los convenios internacionales mundiales que existen, donde cuando se hacen presas en afluentes que afectan dos naciones, eso se reparte de manera equitativa. Ah, a eso te refieres. ¿Entiendes? Me había ido por otro lado. Correcto. Ojalá y fuera posible. Lamentablemente, yo creo que estoy casi seguro que el caudal del río no lo aguanta. Bueno, eso no es lo que han dicho Creo nosotros, pero bueno. creo que no lo aguanta. ¿Que no aguanta qué? ¿Hacer la presa? Esa división, esa distribución que tú No, estás porque es diciendo. que después que tú tienes la presa, el agua que vierte la presa, si tú mandas una parte para Haití y la otra Ojalá, para oye, te digo algo. Sería una Ojalá, solución quizás si eso fuera posible, ojalá y fuera Eso posible. es lo que planteó el exdirector del INDRI, ¿entiendes? Una Con parte la para allá y construcción de todo las el mundo 3 sale presas. ganando. Ellos Claro. tienen agua, nuestros comerciantes tienen agua y todo se resuelve. Qué maravilla. Ojalá y fuera posible. Ahora, si es posible, yo no voy a emitir un juicio de Porque valor. mientras tanto la solución parcial que estamos teniendo ahora de cerrar los mercados, me parece que no No, y es nos va a beneficiar en insostenible. nada. Es Es insostenible, los pone a ellos en una situación todavía más precaria de debilidad, no solamente va a aumentar la migración de haitianos hacia República Dominicana, y en el interregno entonces los productores dominicanos van a quebrar. Los que están en la frontera y los que no están en la frontera, porque los huevos en Moca y en Santiago que se producen, y el pollo y el cerdo y todo lo demás, y eso se vende allá. Sí, lamentablemente esto... Hasta el petróleo. Si lo comparamos con una situación de legítima defensa, con una situación puramente legal, penal, oye, cuando alguien comete un acto de agresión, un acto de violencia contra ti, y tú tienes que responder de forma violenta en consecuencia, ¿tú crees que alguien sale ganando de verdad? Nadie. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Que te golpeen a ti, te entren a trompa y te dejen en el piso tú solo, o nos embrujamos los dos? Señor, la legítima defensa es una figura que tiene años. Desde el código de Hammurabi. Dios mío, cientos de años existiendo. El concepto que ha ido evolucionando con Obvio. criterio. La legítima defensa tiene una profundidad jurídica conceptual, con una razón de ser tan importante en hechos de persona a persona, que tiene aplicación también en el derecho internacional. Un Estado cuando responde de forma violenta Claro. para repeler un ataque, está en ejercicio de un derecho. Entonces, yo entiendo tu preocupación, pero es que yo no veo otra salida. Lo de Ucrania Bueno. es legítima defensa. Si yo hubiera otra salida, yo quizás yo fuera el ministro de Relaciones Exteriores. Pues, imagínate tú, es difícil tener toda la fórmula. Yo lo que sé es, obviamente, cuál es el alcance, la legalidad de las acciones,
y en este caso entiendo que desde el punto de vista constitucional y derecho internacional está justificado, nadie sale ganando, pero entiendo que no hay mucha más alternativa frente a un interlocutor que no quiere cumplir, porque no es la primera vez que incumple, lo ha hecho muchas veces en otras áreas. No queremos que nosotros también seamos Ya incumplidores. estamos Producción hace totalmente rato que nos está diciendo Ay. que nos pasamos un poquito del tiempo. Juan Miguel, exquisita, sin duda, la conversación. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado durante esta jornada de domingo, recordando que al momento en el que realizamos este espacio todavía quedaba mucho debate en torno a este tema, o sea que esta semana que recién inicia el día de mañana, seguiremos viendo sin duda el tema haitiano. Y va a cambiar esto. Y va a cambiar muchas de las cosas, pero los términos legales y de los convenios multilaterales y la realidad que estamos viviendo es una constante que sin duda, yo pienso que el tema de la frontera y del masacre es un hito que está bordeado por toda la problemática dominico-haitiana, sin duda. O sea, que esto simplemente ha destapado una olla de Pandora, una olla de presión que sin duda sigue siendo una bola de nieve de toda la situación que se está viviendo en Haití. Definitivamente. Gracias a todos ustedes. Recuerden que este contenido queda colgado en nuestro canal de YouTube, New Horizons Review, y nos volvemos a encontrar la próxima semana a las 9 de la noche por todas nuestras plataformas.